Inauguramos Black Friday con grandes descuentos y un 2x1 en Chacabanas. Visítanos a la calle Clara Pardo, número 6B, sector San Jerónimo, próximo a la Núñez de Cáceres con John F. Kennedy. O llámanos al 829-433-2946. 2x1 en Chacabanas en el Black Friday de Venier Atelier, donde cada puntada cuenta una historia. Ciertas restricciones aplican. Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD. Gracias por estar hasta esta hora y continuar hasta el final a través de Telecentro Canal 13 para toda la República Dominicana y Telemicro Internacional para el extranjero. Aquí estamos en esta jornada laboral de hoy, miércoles 22 de noviembre, Día de Gracias para los norteamericanos, y nosotros damos gracias de un nuevo día para todos ustedes, llevarles las informaciones. Ahora en la entrevista central nos acompaña Flor Batista Polo, que es la coordinadora de la Unidad de Poder Legislativo del Observatorio Político Dominicano y autora del estudio sobre feminicidios que fue presentado ayer y que hoy es tema de debate en el país, conocer, sobre todo por unas declaraciones que daba el procurador, de que se han disminuido en un 18% los feminicidios en el país. Eso y otros temas. Bienvenida, Flor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos este espacio para difundir un poco los resultados que obtuvimos a través de la investigación de feminicidios en República Dominicana sobre el año 2017. Sí, ese dato frío que da hoy el procurador, que se da a conocer hoy el procurador, ¿cómo se puede interpretar? Porque a veces tiene uno la sensación de que la producción de plátanos del año pasado en comparación con la producción de este año, y estamos hablando de vidas. Lamentablemente, cuando se habla de números estadísticos en temas tan delicados como los homicidios de mujeres y los feminicidios en este caso, las instituciones gubernamentales tienden a hablar, los números son fríos, no estamos hablando de todo lo que hay detrás de estos números, que eran sueños, hijos, familias, trabajos, esperanzas. Entonces, por eso vemos que cuando hablamos de se disminuyeron las cifras de mujeres, entonces, ok, hay menos mujeres muertas, pero esa no es la intención de las políticas. La intención de las políticas públicas es que no haya mujeres muertas. Entonces, desde este punto de vista es que debemos comenzar a verlos. La Procuraduría General ha comenzado a hablar sobre una disminución en base al año 2018, comparándolo con las estadísticas observadas en el año 2017. Si lo vemos así, efectivamente hay una menor cantidad de mujeres que murieron en ese periodo. Sin embargo, la meta debería ser que no hubiera ninguna. Así mismo es. Y mira, Flor, yo estuve leyendo un poco sobre ese informe que se presentó ayer y veía temas, por ejemplo, de que se suicida un porcentaje, veía los porcentajes que no lo recuerdo con exactitud, pero hay un porcentaje que se suicida, hay un porcentaje que creo que era de un 13, un 14, que son miembros de algunos de los cuerpos castrenses del país. Veía la cantidad de niños que han quedado huérfanos, como tú decías, no solamente están matando a una mujer, sino todo lo que viene en el entorno de la misma. ¿Nos pudieras dar unos detalles sobre este informe que presentaron ayer? Es importante primero que les explique algo. El Observatorio Político Dominicano es una iniciativa que tiene muchos años en temas de investigación. Somos 6 unidades que tratan temas totalmente diferentes, entre ellos todos los relacionados con la sociedad civil. Ahí se incluyen los temas de género. Nosotros iniciamos este tipo de investigación hace 2 años específicamente y se hace en base a la recolección en periódicos impresos y digitales. Todos los casos homicidios que se registran, entonces nosotros tenemos una base de datos y en base a esto y a la clasificación que estableció Diana Russell y Jill Radford, que fueron las primeras que comenzaron a hablar de feminicidios, entonces comenzamos a clasificarlos y a verificar si realmente se trata de un feminicidio o es un homicidio de mujer. La clasificación que nosotros tenemos en comparación con la clasificación que tiene Procuraduría es un poco diferente. Por eso las cifras son totalmente distintas. ¿Las de ustedes son más altas o más altas? Porque Procuraduría General regularmente lo que clasifica o lo que registra como un feminicidio son los feminicidios íntimos. Aquellos que son perpetrados por un hombre que tiene una relación sentimental con una mujer o que tenía una relación sentimental con una mujer.
Nosotros tenemos una clasificación un poco más amplia que incluye a los feminicidios por razones de género que son cometidos por desconocidos, por conocidos, por familiares, y los feminicidios infantiles que aquí no se registran como tal. Como pasó con Fanny Sánchez. En Jaina. Exactamente. ¿De qué fecha a qué fecha fueron estos? Y lo de los detalles de los porcentajes. Nosotros estamos hablando, este estudio se basa solamente en el año 2017, sin embargo, en la última parte de nuestro reporte se habla del primer semestre del año 2018, para ver cómo han variado algunas de las cuestiones. Para el año 2017 nosotros registramos 113 feminicidios, y de estos 113 feminicidios estamos hablando de que 89 fueron feminicidios íntimos, cometidos por hombres que eran esposos, exesposos, novios, amantes, cualquier tipo de relación sentimental que hayan tenido con alguna de estas mujeres. Y de ahí van variando otras clasificaciones como los desconocidos, que llevaron 10, los conocidos con 9, y los feminicidios por familiares, que tenían 3, y los infantiles, que tenían 2. Cuando hablamos de feminicidios infantiles es importante que indique que estamos hablando de niñas menores de 5 años de edad que, además de sufrir una muerte violenta, en su mayoría han sufrido violación sexual. O sea que es algo bastante delicado. ¿En qué hemos fallado? Es decir, como sociedad ya en términos globales. Eso es un estudio que se ha hecho en términos de tiempo y de espacio y que nos dan un resultado que siguen siendo resultados estadísticos, resultados fríos, si podríamos decir. Pero como sociedad, como instituciones, ¿en qué hemos fallado? Precisamente para darle un poquito más de humanidad a estas estadísticas, porque estamos hablando de personas que perdieron su vida, y si a esto le sumamos que las mujeres que murieron en 2017 eran mujeres que tenían de 1 a 6 hijos, y a esto también se le suman que tenían madres, padres, tíos, abuelos, estamos hablando de una cantidad impresionante de personas que han tenido que sufrir este tipo de pérdidas. La actividad iba precisamente en ese sentido, en mostrarle que no solamente se habla de números, de que detrás de esos números habían personas que tenían sueños, que tenían esperanza para sus hijos, de que no repitieran quizás sus mismas historias, y que tenían deseos de cambio y que por alguna u otra razón no lo llevaron a cabo. Lamentablemente en República Dominicana no se han establecido políticas públicas que sean efectivas. Sí se han llevado a cabo acciones de políticas, que no es lo mismo. No estamos hablando de un gran plan en contra de la violencia hacia la mujer, y quizás yo debería decir que es necesario hablar de un gran plan contra la violencia en general, porque estamos hablando que República Dominicana, y estas estadísticas perfectamente lo evidencia, es una sociedad violenta, y eso es algo que nosotros necesariamente tenemos que cambiar. Es importante que indique que en República Dominicana, de las armas que se utilizaron, por ejemplo, para cometer este tipo de acciones, el 40% fue cometido con armas de fuego. Si lo comparamos con 2016, hay un cambio, porque en 2016 se utilizaron en 2017 son armas blancas, y en 2017 fueron armas de fuego. En 2016, que se utilizaron las armas de fuego, la mayoría eran armas ilegales, o las armas que eran de reglamento de miembros de las instituciones castrenses. Y en 2017 entonces se pasa al uso de las armas blancas, que ya, dígase, se utilizaron machetes, cuchillos, tijeras, que son muertes muchísimo más frías y violentas que cualquier otra. Y es importante indicar que el 38% fueron las segundas armas más utilizadas, fueron armas de fuego, y también correspondían a armas ilegales o armas de miembros de alguna institución castrense. Y cuando hablamos entonces de la ocupación, porque muchas de las teorías del feminicidio establecen que una mujer joven y en edad reproductiva, y que quizás en precariedad de términos laborales, es más vulnerable a sufrir este tipo de violencia. En 2017, el mayor grupo de mujeres que sufrieron este tipo de violencia eran estudiantes de nivel básico, de secundario, de niveles universitarios, que estudiaban educación, medicina, enfermería, derecho. O sea, que eran mujeres que estaban tratando de salir del círculo donde se encontraban o de superarse. Que una de las teorías también establece, que es algo que hemos estado investigando, es que mientras más empoderamiento y más deseo de superación tiene una mujer, más violencia de género entonces se genera. Sí. Y esto es algo que hemos observado. El segundo grupo pertenece a las amas de casa, y recordemos que nuestra Constitución establece esto como un trabajo no remunerado.
Entonces, es algo que podríamos quizás ir observando. En cuanto a la ocupación laboral o la profesión que tenían los victimarios, el grupo más alto corresponde a miembros de las instituciones castrenses, lo cual no es sorpresa porque en 2016 también fue la tendencia. Y cerca de que estamos hablando del 14% de 106 feminicidas, entonces, al menos en el 86% de ese tipo específico de casos se utilizó el arma de reglamento para cometer la acción. O sea que es algo un poco fuerte que nos cuando dice lo observamos. que nos dice que nuestros cuerpos castrenses tienen tal vez poca inteligencia emocional y poco control personal para ejercer. Fue algo que nosotros indicamos en las recomendaciones, la necesidad de que ellos tengan un tratamiento quizás psicológico un poquito más fuerte, porque son personas que están mucho más, son mucho más propensos a la violencia y que tienen un entorno que vivir en un entorno arma de reglamento que es permitida, que es legal. Ahora, Flor, tú sabes que me interesa sobremanera saber ¿cuál es el objetivo de este estudio? Este resultado que ustedes presentaron ayer, el Observatorio Político Dominicano, ¿qué es lo que quiere lograr con este estudio? Porque me imagino que no lo hicieron solamente para presentar una rueda de prensa. Exactamente. Nosotros tenemos, como les había indicado, desde el 2016 estamos trabajando con eso. Desde el 2016 nosotros estamos yendo a las comunidades, en reuniones, hablando sobre el tema, por la importancia de considerar todos los elementos que se dan en este tipo de casos y los contextos en que se dan para elaborar políticas públicas que sean más efectivas. Como hay una variedad tan grande de feminicidios, nosotros apenas estamos contemplando 5. Hay países como Colombia que contemplan muchísimos más. Las acciones de políticas públicas que se implementan en República Dominicana son solo para los feminicidios íntimos. Entonces, como son solo para los feminicidios íntimos y obvian la variedad que hay de otros feminicidios, aumenta, entonces se concentran en la víctima, en acciones para concientizar a la víctima, más que en reformar quizás al victimario. Y también en que obvian a las demás clasificaciones, no se trata en general. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con este tipo de documentos es específicamente indicar cuáles son los grupos más vulnerables dentro de la población femenina que también necesitan protección y cuáles áreas en nuestras instituciones gubernamentales necesitan ser reguladas. Porque República Dominicana, como ya les había indicado anteriormente, se encuentra actualmente dentro de los 5 primeros lugares con mayor tasa de incidencia de feminicidios a nivel regional, lo cual dice mucho si nos comparamos al menos en cuestión de tamaño con otros países de la región. Entonces, lo que queremos hacer con esto es precisamente que sean políticas que sean sectoriales, que se dediquen específicamente a los grupos en donde se encuentran esto y quizás promover también que se instalen grupos talleres contra la violencia de género en los grupos que ya nosotros hemos determinado, estudiantes que se encuentran en todos los niveles del área educativa, los miembros de las instituciones castrenses y otros otros grupos que ya también hemos especificado. Esto, como ya les había indicado, es un proyecto, es una investigación que se analiza durante todo el año. Y como se analiza durante todo el año, lo que buscamos es tener incidencias, que estas organizaciones específicas, como la de los miembros castrenses, digan, ok, es el segundo año en el que nos encontramos en el primer grupo que comete mayor este tipo de violencia. Entonces, vamos a crear un grupo, un curso, un taller que les permita a nuestros militares comprender que esta no es la manera en que se hacen las cosas. Y también es importante recordar que la violencia es algo cultural y es muy difícil uno luchar contra algo que ya se encuentra enraizado en nuestro ser. A todos nos enseñan que las chicas deben ser más sumisas, que deben hacer los quehaceres de la casa, mientras que los chicos tienen un poquito más de libertad para salir a jugar y un poquito más de independencia. Si te dan, estos son roles que debemos ir cambiando. Es totalmente distinto. ¿Por qué un niño no puede hacer los quehaceres de la casa? ¿Por qué una niña no puede jugar fútbol o estudiar ingeniería mecánica? Esas son cosas que en pleno siglo XXI no deberíamos estar discutiendo. ¿Cuál es la frontera? Es decir, ¿cuáles son esos tics o esos puntos que dicen, por ejemplo, que hay un sector que está vulnerable, que es más vulnerable? ¿Descubrieron eso? Es decir, ¿cuál es la característica general de las víctimas y del victimario también, ¿no? Porque eso fue algo de lo que estuvimos discutiendo ayer y fue algo bastante interesante porque dentro de nuestros grupos de panelistas tuvimos personas de los medios de comunicación, políticas,
miembros de organizaciones sociales que tienen años discutiendo este tipo de temas. Entonces, ver cómo ellas podían discutir con este tipo de temas realmente fue bastante interesante. No existe, hablar de que hay un perfil de una víctima o un victimario es realmente muy complicado. No existe un perfil de una víctima o un victimario, porque y este tipo de investigaciones lo explican. O sea, hay mujeres en todas las edades que sufren de este tipo de violencia. En todos los sectores. En todos los sectores, y es algo que lo hemos podido verificar. No, cualquier hombre, cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género sin importar edad, estatus social, nivel económico, sexo, religión. Todos somos propensos a este tipo de violencias. La única forma en que podremos cambiarla es cuando todos los sectores de nuestro gobierno entiendan que la única manera en la que se puede luchar contra este tipo de violencias en específico es cuando se trabaja en conjunto. Lamentablemente aquí no hay una política en conjunto de nuestras instituciones. El Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, todos llevan acciones de políticas públicas, pero las llevan dispersas. Entonces, así no funcionan. Así es. Tú sabes que esto me trae una curiosidad también. Yo leí un reportaje hace meses sobre un puente en España que se hizo famoso por el puente de la quinceañera, porque una jovencita se lanzó en una depresión y saltó al vacío y murió. Entonces, luego los medios se hicieron eco de esto y todas las niñas que querían suicidarse o tenían una intención deprimida iban y se lanzaban. Entonces, hubo un llamado de parte de las autoridades a que no se promoviera esto, porque así lo que hacía era llamar la atención a las que pudieran tener esa debilidad. Los medios de comunicación, ¿cómo contribuyen a que se generen más feminicidios? Y te lo digo porque a veces la promoción de una noticia negativa lo que puede generar también es que a alguien se le abra los ojos y diga, mira, pero este lo hizo, yo lo puedo hacer. Este se suicidó, yo me voy a suicidar, entre otras cosas, porque muchas veces el poder legislativo, el poder judicial, no pueden hacer nada. En el Congreso se estaba debatiendo y se aprobó ayer que se le pusiera una condena de 40 años. Pero ¿qué 40 años va a tener una persona que después que mata se suicida? Entonces, ¿cómo contribuyen los medios a que se disminuyan o aumenten los feminicidios, según el observatorio y su análisis? Lo que nosotros hemos estado evaluando, por ejemplo, hay una de las teorías en el feminicidio que plantea que existe un efecto imitador cuando los medios de comunicación de forma muy detallada publican este tipo de casos. Efecto y, por imitador. ejemplo, se llama así, efecto imitador, que es cuando un feminicida, por ejemplo, alguien mata a una mujer y los medios de comunicación comienzan a publicar las imágenes en sus textos, narraciones muy sensacionalistas. Entonces, otras personas que ya tenían años pensando en esta idea comienzan a ejecutarla. Y nosotros durante una semana lo vimos con el caso de Emily, con la desaparición. Una semana encontramos 4 casos de personas que se encontraban entre los 15 hasta los 27 años de edad en este tipo de circunstancias y todos fueron feminicidios. O sea que realmente sí hay un impacto. Ahora, decir realmente que los medios de comunicación generan el aumento o impulsan el aumento de los feminicidios, yo creo que es algo un poquito más extremo. Lo que sí creo que hacen es que refuerzan el establecimiento de los estereotipos que históricamente se les ha asignado a la mujer. El utilizar a mujeres muy desnudas en los programas, por ejemplo, en esos anuncios que se utilizan para las bebidas alcohólicas, todavía yo no comprendo por qué utilizar a una mujer semidesnuda también en ese tipo de cosas. Un carro en bikini. Por ejemplo. Entonces esas son cosas que hay que irlas cambiando, porque no creo realmente que sea algo que una sociedad empoderada, al menos esta generación que tiene una visión un poco distinta de lo que es históricamente la participación y la evolución misma de la mujer, lo vea como algo realmente. Pero en ese mismo contexto, y perdóname. Aunque sí se ve el morbo, realmente República Dominicana sí es una sociedad que le gusta el morbo en los medios de comunicación. Nosotros en España precisamente en 2011 se hizo un estudio acerca de los errores que cometen los medios de comunicación en la redacción de las noticias. Sí. Yo comencé a evaluar eso
Y acá definitivamente todos los errores que ellos planteaban en Se su están estudio cometiendo se aquí. dan. Son narraciones sensacionalistas, la exposición de los cuerpos de las víctimas, la exposición publicación de los niños, nombres los de niños, menores de edad, incluso niños, fotografías de fotografía de los niños, sí. niños, tratar de justificar la agresión del hombre hacia la mujer por alguna acción que cometió la mujer, o decir que lo hizo porque utilizaba drogas, o que lo hizo por celos, o que era borracho. Ese tipo de cosas realmente sí afectan el imaginario que tenemos. Mira, como en ese parte- mismo y la- contexto te decía que, por ejemplo, nosotras las mujeres, porque si ciertamente el observatorio y los medios y otras entidades políticas no han tomado el toro por los cuernos y no hemos podido hacerlo, y a nosotras nos afecta, a mí me afecta cada vez que escucho de una mujer más asesinada. Exacto. Yo digo, ¿cómo podemos nosotras contribuir? Porque mira, Flor, y te voy a poner el caso mío, a la población, el caso mío, yo siempre he sido una mujer independiente, yo entiendo que mientras más me independizo, más me respetan, yo tengo un carácter muy definido y trato de que todo lo que esté en mi entorno sea por mí. ¿No será también que nosotras las mujeres tenemos que empoderarnos un poquito para que dejemos claro nuestro espacio y clara la regla? Cuando yo digo que no quiero seguir con Rivas, bueno, pues no quiero seguir con Rivas. Eso tiene tanto que ver con la educación que nos dan en las instituciones gubernamentales como la educación doméstica. ¿Por qué? Porque inmediatamente a mí se me asigna el rol de que yo soy la cuidadora, de que yo debo tratar de cuidar la casa, y cuando hablo de cuidadora en todos los sentidos, casa, hermanos, todo padre, abuelo, y al hombre se le da un poco más de independencia, entonces ya es algo que nos están trabajando desde que somos muy pequeñas, y eso se debe ir con la educación. Si no hay una educación que sea inclusiva e igualitaria, entonces no vamos a seguir con estos mismos roles. ¿Sigue siendo mayoritariamente machista la sociedad dominicana? Efectivamente. Sigue siendo Lamentablemente, totalmente, ¿Tú no eres independientemente. machista? Lamentablemente sí. No, trato de no ser machista. Y eso es, de hecho, eso Sí, es una se muy trata, buena. yo trato de no ser machista. Hay que romper con, Hay que con los romper, roles sí. que históricamente nos han Bueno, sí, sí. establecido. Pues, Yo dejo, debe- por ejemplo, que el niño pequeño mío juegue con muñecas. Sí, pero eso no significa que No, sea no, porque por ahí machista, comienza. sí. Por ahí comienza. Claro, pero Y los que niños no llore, juegan con y que muñecas. se caiga, y que Sí, dice, sí, usted es un sí. hombrecito, usted no puede llorar, usted no puede sufrir. Y todo eso lo tenemos las cargas de nosotros los mayorcitos ya, que así fue que nos criaron. Así mismo Exacto. Sí, es. Pero lo importante, Flor, es que hay un estudio que esperemos que sirva para las instituciones correspondientes, sobre todo para el Ministerio Público, para los legisladores, para nuestra sociedad en general. Y estamos en el mes que tiene la fecha en la ONU, que ha sido adjudicada por una situación de violencia en la República Dominicana, el asesinato de las hermanas Mirabal. Exacto. Y este 25 de noviembre, que se conmemora ese Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, nosotros debemos hacer que nuestras niñas, que nuestros niños, que nuestro entorno entienda que tenemos derechos iguales y que usted, si no quiere una relación, no hay por qué obligarla. Que si usted tiene otra pareja, usted tiene derecho. Que si usted ya concluyó con algo, tiene derecho a seguir viviendo. Y a los hombres, como dice algunos amigos, más para adelante vive gente y los vecinos son buenos. Si una mujer no es la que no lo quiera usted, pues estamos seguros que va a haber 50 más que lo van a querer. Pero sobre todo a las mujeres, educarnos y empoderarnos, porque yo sé que una mujer independiente, empoderada, tiene menos probabilidades de caer en las garras de una persona violenta, porque a la medida de que vean que tenemos ese carácter y esa independencia, van a saber respetarnos más y debemos darnos ese respeto para que nos valoren en la justa medida. No somos más que los hombres, no somos más, estamos a la igualdad de condiciones, equidad, que es lo que solicitamos. Gracias a Flor Batista Polo, que ha sido la invitada central del programa de hoy, coordinadora de la Unidad de Poder Legislativo del Observatorio Político Dominicano y la autora de este estudio sobre feminicidios que fue presentado ayer, justamente en este mes tan importante, sobre la erradicación de la violencia contra la mujer. José Rivas, Alberto Caminero y Lorena Solano, una servidora, agradecemos a ustedes su fiel sintonía. Mañana estaremos desde Higüey, desde la Basílica de Higüey. Estaremos transmitiendo en vivo Despierta RD y los noticieros de Noticentro. Así que los esperamos con nosotros en la sintonía y que sigan disfrutando de la programación de Telecentro. Hasta mañana.